grabación. ¿Sí pudieron ver la grabación de la clase pasada? Sí, profe. Listo, bueno, entonces quiere decir que sí quedó bien. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Profe, ¿Sí? ¿será que al final de la clase nos da 5 minuticos para hablar del trabajo, como para que todos planteemos nuestras preguntas? Claro, claro. Y, Listo, y gracias, profe. bueno, Ya y llegó Hans. a eso acabo de ver. Y pregunta, ¿ya pudieron entonces cuadrar cuál es el Ponca que van a trabajar? Estuvimos mirando el del Valle a Urrar, no sé si todos están de acuerdo. Sí, Sí. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con los dos temas que tengo para hoy y ojalá nos rinda bastante para eso, para hablar del trabajo. Entonces, eh, digamos que los temas más teóricos que tenemos son los dos de hoy y el inicial de la próxima clase que es de indicadores. Entonces, yo sí les recomiendo que miren o que vayan leyendo la clase 4 que está en la plataforma, que es la de indicadores, para que vayan haciendo un buen trabajo, ¿sí? Porque prácticamente yo hago la clase y continúan ustedes con la sustentación de la clase, del taller. Sin embargo, sí les quiero aclarar que va a haber un espacio, o sea, son dos notas diferentes, la oral o la presentación y otra la escrita. Entonces, las cosas que yo aquí les pueda corregir, las espero corregidas el trabajo, para la entrega. Es por eso que yo les doy como una fecha posterior para que ya me entreguen el trabajo escrito. Listo. Sí, señora. Muchas gracias. Listo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces este tema que vamos a tratar hoy realmente son dos temas, que son en la generalidad de seguimiento y monitoreo y la parte del diseño del monitoreo como tal. Entonces, ¿qué es el seguimiento y evaluación? El seguimiento y evaluación, entonces, facilita detectar anticipadamente, digamos, lo que podría ser perjudicial para poder eliminar o prevenir los efectos adversos. ¿Sí? O sea, la idea es prevenir. También se utiliza para, o sea, coge información de proyectos pasados y la usa en la planificación, es decir, línea base, ¿sí? O sea, se usa como línea base para definir cuál es el estado base para digamos, evitar que haya daños mayores o, por el contrario, disminuir el daño anterior, ¿cierto? Demostrar las bondades de los proyectos, es decir, eso pasa mucho en esto de cuencas hidrográficas, donde se implementa un proyecto y como les decía anteriormente, se compara después los resultados con la línea base y se determina cuál es cuáles son los efectos beneficiosos que el proyecto puede estar generando. Conocer los beneficios y los resultados de los proyectos. ¿Sí? No, por eso puede ser que no necesariamente sea cosas beneficiosas. A veces los resultados pueden no ser tan satisfactorios como se esperaban en los proyectos. Existe una dificultad en este seguimiento y monitoreo, es que los proyectos, sobre todo en los manejos de cuencas, es que se debe
O sea, se debe tener en cuenta que es multisectorial, es decir, muchos de los sectores que existen, digamos, sí, que están asentados en la cuenca, existen e interactúan en ella. Son muchas los sectores que existen, ¿sí? Los actores involucrados. Además es interdisciplinario, actúan todas las facetas, desde la parte económica, social, cultural, física, biótica, antropológica. Y entonces eso hace que la identificación de los beneficios externos, directos e indirectos, se ve a veces difícilmente identificable, ¿sí? Y los resultados a veces se ven es a largo plazo, ¿sí? Esas son, digamos, las dificultades. Sobre todo a la hora de escoger, por ejemplo, los indicadores o a la hora de escoger cómo se va a hacer ese seguimiento. Además, no hay un método único para la implementación. Lo que yo les decía la vez pasada, puede ser por monitoreos de laboratorio, o sea, toma de muestras, puede ser solamente visual, puede ser a través de quejas y reclamos, puede ser con cartografía, puede ser con imágenes de satélite o fotografías aéreas o una combinación de muchas de estas anteriores. Entonces, el propósito del monitoreo es observar cada uno de estas componentes o estas escalas y definir los diferentes escenarios. Entonces, esta grafiquita para mí es muy importante. Existen componentes físicos, bióticos, sociales y económicos, ¿sí? Que todos se entrelazan, como les estaba diciendo ahora. También hay diferentes escalas, que son la escala global, regional o local. Todas estas, digamos, componentes o escalas interactúan entre sí y con base en todas esas, digamos, factores, con todos estos factores de tanto la escala global, regional y local, como los componentes, se determinan el escenario actual, el escenario futuro y el escenario pasado. El escenario pasado y el escenario actual sirven para definir una tendencia. Una tendencia como puede ser una tendencia sin proyecto, es decir, cómo iría la situación, cómo va evolucionando sin que yo haga nada. Y el escenario futuro se definen varios escenarios dependiendo de qué es lo que yo quiero, para dónde quiero ir. Y de acuerdo con lo que yo planeé, es decir, el proyecto que yo implemente o los proyectos que implemente en el caso de los PONCA, que son muchos proyectos que tiene un PONCA. Entonces, la combinación de todos esos proyectos determina hacia dónde, o debería determinar hacia dónde quiero llevar la cuenca, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para saber que esos proyectos están dando resultado y que estoy logrando llegar al escenario futuro deseado? Para eso es que hay que hacer los monitoreos. Para eso es que hay que hacer el seguimiento, ¿sí? Entonces, el monitoreo es un proceso que ustedes la vez pasada decían, es de observación, ¿cierto? Que mide, registra, colecta, procesa y comunica, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué mide, qué registra, qué colecta, qué procesa y qué comunica? Información. ¿Esa información para qué sirve? Como les decía yo ahora, para implementar y poner a funcionar un proyecto, ¿sí? Pero esa información para ponerlo a implementar es la información base, es decir, un monitoreo de línea base o pasado, donde yo lo que hago es que trato de implementar un proyecto para lograr un escenario futuro deseado. Y hay otro monitoreo que es el de la operación del proyecto.
¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver durante toda esta clase que va a ver que hay dos monitoreos, el de base y el de operación. Asiste al gerente, es decir, ayuda al gerente para tomar decisiones. Es un insumo para el cumplimiento de tiempos de resultados según lo programado. ¿Sí? O sea, lo que no se observa, lo que no se mide, no se puede evaluar. ¿Sí? A veces ustedes, no sé si les ha pasado, que la gente argumenta mucho, estamos muy bien, pero ¿qué es muy bien? No se sabe. ¿Por qué? Porque no hay mediciones, no miden. Pues en estos días, por ejemplo, cuando estaba yo aquí en la asamblea de copropietarios, el administrador decía, es que fueron muy buenos los resultados, fueron operativamente aceptables, no tuvimos casi quejas, pero decíamos, nosotros preguntábamos, ¿cuántas quejas hubo? ¿Cuántas quejas había el año pasado? Si no hay indicadores, es decir, si no hay datos con qué comparar, no se puede saber si estamos bien o si estamos mal, ¿sí? Entonces, él decía, la respuesta cuando le hicimos esa pregunta es que yo no soy tanto de escritorio, yo soy un administrador de campo. Es decir, no tenía nada registrado. O sea, las personas que son desordenadas y no siguen los proyectos adecuadamente, simplemente se dedican a solucionar las cosas del día a día, pero no las registran, no les toman fotografías, no las documentan y por lo tanto no hay forma de comparar y por lo tanto no hay forma de definir si estamos bien o mal. Y todos estos aspectos son los aspectos del proyecto que son físicos o financieros. Todo esto es el sistema de información. Entonces, como les decía, sirve para medir qué información. Y esa información es para tomar decisiones. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de un proyecto, es físico o financiero. Sí, mide aspectos físicos y financieros, pero existen ambientales, que ya vamos a hablar, los monitores ambientales. Los monitores ambientales se encargan de observar, medir, seguir y controlar el comportamiento del ambiente. ¿Sí? Entonces vean que es muy similar al proyecto, pero ya con el ambiente. Evalúan. Entonces, ¿cuál es la idea del monitor ambiental? Debemos hacer una evaluación continua de las variables ambientales de interés, ¿sí? A lo largo del tiempo. ¿Eso que facilita? ¿Sí ven que es como una cascada? Facilita la toma de decisiones oportunas y adecuadas, ¿sí? Lo que hablamos al principio. El propósito final del monitoreo es la prevención. Entonces es para tomar decisiones. Y esa toma de decisiones ayuda a ¿qué? A hacer un manejo adecuado de los recursos naturales. Y eso facilita ¿qué? Al final la sostenibilidad ambiental. Entonces, si nosotros en cualquier cosa que hagamos o también dejemos de hacer, porque a veces cuando hacemos, por ejemplo, un bosque protector, ¿sí? Una ronda hídrica, estamos dejando de hacer cosas, es decir, lo estamos dejando quieto el ambiente. También hay que medir. También hay que medir la evolución de variables que son claves para poder conocer cómo se desarrolla el ecosistema, ¿sí? O las variables de interés. El monitoreo proporciona información, ¿sí? Retroalimenta las actividades críticas. Identifica restricciones y debilidades en desarrollo del proyecto. Reporta cambios en las condiciones iniciales. Y provee información sobre problemas y desviaciones. ¿Sí? Básicamente lo que les había dicho, digamos ya como consolidado. Eso facilita las acciones correctivas. Es decir, vamos viendo siempre los resultados hasta dónde vamos
y lo comparamos con los objetivos esperados o los objetivos que pretendemos, es decir, las metas y cómo estamos hoy y cuál es mi meta. Entonces eso facilita a tomar decisiones. Y la toma de decisiones, en el caso de que estemos mal, llaman acciones correctivas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Cualquier duda, me interrumpen de una, ¿sí? Muchas gracias. Entonces existen dos tipos de monitoreos de estudios ambientales, netamente. Como les decía yo ahorita, existen monitoreos de línea base o estado cero o de diagnóstico y existen monitoreos que son de seguimiento y evaluación. Entonces los monitoreos de línea base son antes del proyecto, estudian un tiempo específico, un tiempo cero, un tiempo X, un tiempo determinado. Por ejemplo, ahorita 2021, ¿cómo están las cosas en el 2021 en mi área de influencia? Puede ser puntual o en varias épocas climáticas, según el componente. Es decir, a veces se deben monitorear algunas variables en 2 épocas climáticas o hasta en 3, porque así se comporta la naturaleza en ciertos componentes, por ejemplo, en el hidrológico o en el de calidad del agua o en el de hidrobiológicos o en el de aire. Se deben hacer en 2 épocas climáticas. En cambio, hay componentes que no varían mucho a lo largo de un año o que no tienen nada que ver con la época climática, como por ejemplo lo social o como por ejemplo lo económico o el suelo. Sirve como punto de partida para el análisis de la efectividad de las medidas de manejo y la evaluación de impactos, es decir, la línea cero, para poder saber cómo está hoy y saber hacia dónde queremos ir o qué queremos evitar también, ¿sí? Es decir, en los proyectos ambientales, llámese minería, pues los proyectos económicos o desarrollo económico, como minería, como petróleos, como hidroeléctricas, como subestaciones eléctricas, como líneas de transmisión o vías, por decir cualquier cosa, todas estas lo que pretenden con la línea base es tratar de evitar que el proyecto deteriore el ambiente con relación a la línea base. En cambio, en el caso de los PONCA, el monitoreo lo que pretende es que el proyecto implementado mejore las condiciones de la línea base. Entonces, en el caso de un proyecto de desarrollo, lo que tratamos es de evitar que haya deterioro. En el caso del PONCA es mejorar las condiciones actuales. ¿Listo? Pero de todas maneras, en ambos se necesita hacer una línea base, un diagnóstico. Mientras que el monitoreo y seguimiento y evaluación lo que pretende es comparar cómo está la situación a lo largo de la implementación del proyecto, es decir, durante la implementación o ejecución del proyecto. Es el estudio en frecuencias determinadas, por ejemplo, cada 3 meses, cada año, cada 6 meses, de acuerdo al componente, igualmente como en la inicial, de acuerdo con lo que se planifica. Entonces, por ejemplo, se establece que para calidad del agua, entonces se debe hacer en 2 épocas climáticas cada año. Entonces, se debe hacer en 2 épocas climáticas lo que dure el proyecto, ¿sí? Por decir algo, 10 años. ¿Listo? Que es lo que dura, por ejemplo, el PONCA. Sirve para el análisis de la efectividad de las medidas de manejo comparándolo con la línea base. Entonces, para determinar si está funcionando realmente el proyecto con relación a la línea base. Es decir, que las medidas implementadas estén siendo efectivas. Y evalúa la evolución de los impactos, es decir, que el impacto realmente, en el caso, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo, que el impacto sea insignificante o sea manejable, por ejemplo. El monitoreo gerencial y ambiental. Entonces, lo menciona el Manual de Manejo de Cuencas
del 2004. Entonces, monitoreo gerencial lo que dice es que se refiere al manejo administrativo y operativo del plano del proyecto, lo que les decía yo al principio, el monitoreo, digamos, administrativo o de gerencial, mediante el cual se da seguimiento al cronograma, ejecución de presupuesto y avances de acuerdo a los objetivos. ¿Sí? Es decir, prácticamente se está cumpliendo lo planeado en cuanto a la ejecución de actividades. Ese es el monitoreo gerencial. Y el monitoreo ambiental se refiere al manejo técnico, a la implementación de tecnologías y a los resultados de la aplicación a nivel de campo de los diferentes componentes del plano proyecto. La base de observación y análisis, es decir, la caracterización positiva o negativa de las acciones. Esto, en resumidas cuentas, es que lo que estemos implementando sí esté dando resultado. Es decir, que no solamente estemos haciendo 3 talleres, 2 monitoreos de aguas, 3, no sé, tomas de muestras, todo que no sea, que se esté ejecutando las actividades y el presupuesto, sino que los objetivos de mejorar los impactos o prevenir los impactos sí estén siendo adecuados o si se estén logrando los objetivos. ¿Alguien tiene alguna duda por el momento? No, señora. No, señora, creo que por el momento todo bien. Bueno, y estamos entendiendo súper o hay alguna o está muy enredado el tema. No, profe, bien. Súper. Sí, profe, bien. Bueno, me interrumpen en cualquier momento. Ustedes ya saben. Bueno, entonces, ya vamos a hablar de la fase de las bases, iniciales para la formulación de un monitoreo ambiental. Ya vamos a hablar de monitoreo ambiental. Entonces, el diagrama de flujo de este proceso de monitoreo ambiental es el que estamos viendo ahí, que es identificar el problema. De ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Planteamos el objetivo, ¿sí? O los objetivos. De ahí lo que hacemos es que en el caso, por ejemplo, este es un ejemplo para tierras. O sea, se toma la decisión. Buenas noches. Buenas. ¿Quién habla? ¿O quién llegó? ¿Quién? ¿Freddy? Sí, No, profe profe, no, Freddy. yo creo que es Él Freddy. tiene mucho problema con el micrófono. Listo. Sí. Gracias. Bueno, entonces, íbamos hablando. Entonces, se toman decisiones. Después esas decisiones, ¿qué hacemos? Hacemos un planteo de acciones de manejo, es decir, el proyecto. Se define el proyecto o los proyectos. Se implementan los proyectos, es decir, las acciones de manejo. Entonces ya apenas estén implementados, se hace el plan para el monitoreo, o sea, para verificar que esas acciones de manejo sí estén dando resultado para el objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Se pone en práctica el monitoreo y se hace el análisis de la información del monitoreo, se revisa esa información y una de dos, o se modifican los objetivos específicos en el caso de que de pronto definitivamente no los logremos alcanzar y fueron muy ambiciosos para el estado en el cual está, digamos, el medio que se está evaluando. O se toman decisiones en cuanto al manejo de tierras, es decir, en cuanto al proyecto. O sea, se puede tomar decisiones en cuanto al objetivo o en cuanto al proyecto, es decir, las acciones. Las acciones, las medidas que se están implementando para el proyecto. ¿Listo?
Este diagrama es súper chévere porque explica muy bien cuál es el sentido de hacer el monitoreo para poder tomar decisiones. ¿Para qué sirve hacer el monitoreo ambiental? Entonces, sirve para lo que ya habíamos hablado, para establecer una base, para entender y realizar el seguimiento de las tendencias generales o fluctuaciones normales en las condiciones de recursos naturales, es decir, para determinar si hay variaciones, ¿sí? O si hay una tendencia. Para registrar especies determinadas, en el caso de que, por ejemplo, estén aumentando especies o estén disminuyendo o haya alguna que esté, por ejemplo, en peligro. Para determinar el cambio que realiza la vida silvestre en el uso de los recursos naturales, por ejemplo. Entonces, el proyecto está demostrando, o bueno, el monitoreo está demostrando que tal especie que antes estaba sobre los 2000 metros ya está por debajo de los 2000 metros. Entonces, ¿qué está pasando con esa especie? Que está, una de dos, que los recursos naturales que estaban en el páramo, pues o arriba de los 2000 metros, ya están siendo escasos, entonces esa especie se está adaptando para aumentar su área y poder buscar más recursos. Puede pasar. Ayuda a decidir si está orientado hacia sus objetivos o si va en la dirección equivocada, lo que les decía yo ahora, para tomar decisiones. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la orientación de las acciones o a la orientación del objetivo. Para determinar las condiciones de la alteración del ambiente o la contaminación, que es lo más lógico. Para medir el éxito económico, también, lógicamente, o sea, logré con el presupuesto que tenía el objetivo, eso es un éxito. Y integrar otros miembros de la comunidad en las actividades urbanas y rurales. ¿Sí? Es decir, para involucrar, por ejemplo, las audiencias públicas a las personas, a las veedurías ciudadanas, a las veedurías populares, ¿sí? En esa verificación de que las acciones que está llevando, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, la alcaldía, por ejemplo, planeación, estén siendo adecuadas. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso? Vuelvo a otro diagrama de flujo que también es súper chévere. Y es, primero se define la participación de actores y definición de presupuesto, se definen los objetivos del monitoreo, se hace la caracterización de los sistemas y subsistemas, es decir, la implementación del monitoreo, se definen los indicadores y variables, es decir, se plantean cuáles son los indicadores que se van a medir o que se van a levantar y se van a calcular para poder establecer la comparación con la línea base. Se define la línea base y la recolección de datos. Se hace el manejo de análisis de los datos, es decir, lógicamente, apenas cojamos la información en campo, se hace el análisis de los datos, se socializa con los actores los resultados y se evalúa la implementación de las medidas. Entonces, ¿esto servirá para qué? Para retroalimentar la visión y objetivos del manejo de cuenca para el logro de los objetivos, ¿sí? Para verificar si los objetivos del monitoreo, si se están llevando a cabo, eso sí están cumpliendo. O, por ejemplo, esto en cuanto a los resultados del análisis, pero también en los resultados de los datos también podríamos tomar decisiones en cuanto al objetivo como tal del monitoreo. Es decir, podríamos replantearnos el monitoreo o podríamos verificar que si estamos cumpliendo la visión y los objetivos del monitoreo. ¿Sí? Y bueno, y hay una cosa que se llama las restricciones externas y los costos que también modificarán el objetivo del monitoreo. Por ejemplo, ¿cuántos monitoreos? Por ejemplo, una restricción externa puede ser en cuanto a monitoreos de calidad del agua. Entonces está la accesibilidad al sitio. Puede ser un cañón gigante. Entonces eso es una restricción externa que hace que el objetivo del monitoreo pues se tenga que modificar. O el costo también es una restricción que hace que se modifique tanto el objetivo o la recolección del dato. Sí, porque un cañón por allá o, por ejemplo,
el paro ahorita nacional que no dejaba acceder a ciertos sitios, o por ejemplo, eh, no sé, un árbol caído, una lluvia torrencial, un deslizamiento, cualquier cosa que haya que dificulte la llegada a tomar ese dato, entonces eso es una restricción que deberá modificar el objetivo del monitoreo o la definición o la recolección de la información de los datos. Aquí hay técnicas de monitoreo ambiental, pero eso es un ejemplo, son ejemplos para agua, para aire, para suelo, para flora. Entonces hay diferentes tipos de, de digamos, variables que se miden, que estos son indicadores, como usted mismo lo decía la vez pasada. Existen indicadores que son individuales, que indican cosas, pero también hay índices que sirven como indicadores. Por ejemplo, en flora, este abajo, que es el alfa, beta y gamma, son índices. Un índice es un indicador. No todo indicador es índice, pero todo índice sí es indicador. Un índice es una variable o un número que se calcula a partir de varias variables y que es alfanumérico, es decir, no tiene unidades, perdón, es adimensional, no alfanumérico, sino adimensional, es decir, no tiene unidades. Ese es un índice. Un índice sirve para determinar ciertas, digamos, condiciones. Entonces, por ejemplo, buena calidad, el índice de calidad del agua, que es buena, que es mala, que es regular. Eso es un índice, ¿sí? No me va a decir un número de unidades. Por ejemplo, el pH es 8 unidades, entonces es un agua tendiente a la alcalinidad. En cambio, el índice no es en unidades, sino que es adimensional. Todo índice es un indicador, no todo indicador es un índice. Existen también, bueno, aquí están las de fauna, la de población, la de paisaje. Están estas otras ya más específicas, por ejemplo, en físico-químicos, biológicos, metales, bueno. Existen entonces proyectos y programas en el monitoreo ambiental, como por ejemplo, esto es un caso específico que es un PONCA de la cuenca media y baja del río Cauca, donde los proyectos o programas son, por ejemplo, el programa de monitoreo del medio físico. Están como proyectos el programa de monitoreo y seguimiento de aguas residuales domésticas, o el de programa de monitoreo y seguimiento de aguas superficiales, o el de manejo integral de residuos, el monitoreo y seguimiento de macrófitas y residuos flotantes, en fin. Todos estos programas o proyectos son, digamos, los que componen los diferentes programas de los diferentes medios que al final es lo que hace realmente el ordenamiento de cuenca. ¿Cuál es la estructura de un programa de monitoreo ambiental? Entonces, digamos que es otra forma, otro diagrama que sirve para verificar o definir cómo se hace el monitoreo, que es, se determinan los objetivos, se identifica el elemento ambiental que debemos monitorear, se selecciona el indicador o los indicadores ambientales con base en esos elementos ambientales que existen, se define entonces con base en esos indicadores que debemos medir o calcular. Entonces ahí sí se definen los muestreos. Por eso que digo medir o calcular, porque los índices se calculan, los indicadores unitarios se miden, recuerden. La definición, se definen los muestreos. Entonces, ¿cómo se define el muestreo? Ya a partir del indicador que quiero levantar, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, debo monitorear la calidad del agua. La calidad del agua tiene tal índice, que es un indicador, el índice de calidad del agua, el WQI, y ese tiene 5 o 9 variables, que son pH, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, etcétera, etcétera. Son 9 variables. Entonces, ¿cómo hago para medir esas 9 variables? Para eso defino el muestreo. Defino el muestreo con lineamientos de comparación de resultados, es decir, por ejemplo, la normatividad. Por ejemplo, esa escala de
de calidad del agua, ¿sí? O sea, debemos tener siempre con qué compararlo, o por ejemplo con la línea base. De ahí, apenas comparemos los resultados de nosotros con un comparativo, con un estándar, es decir, con literatura, con normatividad, con línea base, ahí sí podemos verificar la efectividad de las medidas de manejo. Es decir, por ejemplo, en línea base la calidad del agua de mi corriente era buena. Y ahorita hice el monitoreo y en calidad del agua me dio mala. Entonces, con eso puedo verificar si la medida de manejo está siendo efectiva o no. En ese caso, no está siendo efectiva porque antes era buena y ya mala. O puede ser pH. El pH debe ser por normatividad entre 6,5 o 5,5 y 9, pero nos está dando 10. Entonces no es adecuado, ¿sí? No está siendo efectiva la medida de manejo. Entonces, cuando se ve que no es efectivo, estamos determinando o identificando impactos que pueden ser hasta no previstos, o pueden ser previstos, pero que definitivamente sí se dieron. Pensaban que no se iban a dar, pero sí se dieron. Y entonces, apenas identifiquen esos impactos, si la medida de manejo no fue efectivo, entonces se hacen los ajustes del monitoreo. ¿Para poder qué? Para poder determinar nuevamente si las medidas son efectivas o no. Listo. Esta parte inicial es la línea base que yo les contaba la vez pasada. Entonces existe el monitoreo de línea base, que es este pedacito donde se seleccionan los indicadores, se define el muestreo y se determinan los lineamientos de los resultados, es decir, con qué vamos a compararlo. Y ya. Hasta ahí viene la línea base. Pero de aquí en adelante, las medidas de efectividad, la efectividad de las medidas de manejo, ese monitoreo de efectividad de medidas de manejo, es el monitoreo de seguimiento y evaluación. ¿Listo? Entonces, este seguimiento es este monitoreo es el de línea base y este es el seguimiento y evaluación. ¿Sí me están viendo el cursor? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Muchas gracias. Entonces, este es el de seguimiento y evaluación. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Excelente, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, en el caso de los proyectos, ¿cómo se define el área de influencia? Entiéndase proyectos como proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, el área de influencia es el área donde se prevé la afectación de las actividades que un proyecto puede presentar sobre las diferentes componentes, abiótico, biótico, socioeconómico, en cada una de las etapas del proyecto y las posibles interrelaciones que hay entre cada uno de los componentes. Es decir, hasta dónde llegan los impactos. Esa es el área de influencia. Mientras que en el caso del área de influencia del POMCA, lo que se hace es que el área de influencia es a nivel físico-biótico, es una cosa que es la cuenca como tal, lógicamente, ¿sí? Porque se supone que la cuenca es la unidad mínima de estudio, ¿sí? Y a nivel socioeconómico y cultural, sí existen algunas dinámicas que trascienden el límite de cuenca. Por lo tanto, porque hago este énfasis porque quiero que entiendan que a nivel físico-biótico, perdón, a nivel social, existen, digamos, o sea, la mayoría, por no decir todos, los municipios no se limitan al límite de cuenca, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es el límite político-administrativo, es el que más va a influir en esa área de influencia de la cuenca, ¿sí? Más el límite de político, de división político, porque ahí es donde se dan las interacciones y las dinámicas sociales alrededor de la cuenca. Listo.
o a veces inclusive trascienden ese límite político-administrativo cuando, por ejemplo, son cuencas muy turísticas. Entonces, tienen una relación muy cercana a veces con municipios cercanos sin tener una injerencia directa de la población en la cuenca. Sí, o sea, no hay ningún área del municipio en la cuenca, pero por ser una cuenca tan turística, de pronto a veces tiene injerencia allí. La evaluación. La evaluación es un proceso sistemático para establecer objetivamente los los efectos del proyecto. Lo que decíamos la vez pasada, la evaluación sirve para el análisis de esa información que levantamos en el seguimiento y monitoreo, para definir los efectos del proyecto intencionales o no intencionales, su relevancia, efectividad e impacto en el contexto de los objetivos propuestos. Entonces es el procesamiento de información, básicamente. Analiza esencialmente la racionalidad y lógica del proyecto. Es decir, evalúa, como su nombre lo dice, los resultados para encontrar o para comparándolos con el diseño del proyecto y con los objetivos del proyecto. Es decir, coge la información y compara siempre. Hay una como el referente de comparación serían los objetivos y el diseño del monitoreo, desde el proyecto, perdón, para poder definir si el monitoreo se está dando resultado o no, o si el objetivo si es el que sirve o no sirve para obtener los resultados adecuados. Revisa el proceso de implementación. Es decir, analiza que lo que se esté implementando en los proyectos que se estén llevando a cabo como actividades de entrada y salida y manejo de la implementación sean suficientes, sean adecuados, sean factibles, sean viables, ¿sí? Todo ese proceso de implementación. Y los resultados emergentes, es decir, salidas, efectos e impactos, es decir, lo que estamos viendo reflejado en los monitoreos, todo eso se revisa en la evaluación. Y se evalúan los resultados en el sentido del progreso, validez y relevancia de los objetivos, el diseño y la efectividad del proyecto en el logro de dichos resultados. Entonces, la evaluación, al fin de cuentas, como veíamos en los diagramas de flujo, lo que hace es que coge, pues como su nombre lo dice, evalúa los datos del monitoreo, es decir, de todos los monitoreos, es decir, del seguimiento, evalúa los datos que se han recolectado a través del seguimiento para la toma de decisiones, bien sea de si los resultados son los esperados o no, y con base en eso se toman decisiones en cuanto a bien sea el objetivo, las actividades del proyecto, o inclusive podemos replantear el monitoreo, porque puede ser que el monitoreo no nos esté diciendo mucho de lo que queramos obtener. Listo. Existen ciertos momentos de la evaluación. Ex ante, es decir, antes del monitoreo, durante y después del de la evaluación. Antes de la evaluación, durante la evaluación y después de la evaluación. Y existen tipos de evaluación como de operación, de logro o de impacto. Y eso lo vamos a empezar a ver es para poder determinar también cuáles son los indicadores. De operación serían las actividades, es decir, vamos a empezar a dar puntaditas de cuáles son los indicadores. Hay indicadores de operación, de logro o de impacto. Entonces, y esos realmente, los indicadores son los que uno evalúa. O sea, los tipos de evaluación tienen que ver con los tipos de indicadores. Entonces, de operación, de logro y de impacto. Los de impacto son los que determinan si se lograron o no los resultados ambientales o sociales. ¿Cuál es el objetivo del monitoreo de evaluación? Entonces, el objetivo es asistir al gerente, es decir, ayudar al gerente y al planificador en la toma de decisiones. Lógico.
sirve para tener los medios y mediciones y evaluación sobre avance e implementación del proyecto, el tiempo estimado para alcanzar las metas de manera exitosa. Ven que todo es, yo sé que estoy siendo muy repetitiva, pero es para poder que entendamos y nos quede suficientemente claro que el monitoreo de evaluación sirve para ayudar a tomar decisiones, básicamente. Decisiones en cuanto a qué, en cuanto a parte administrativa, en la parte técnica, en la parte operacional, en la parte logística, digamos, económica, hasta de tiempos. Entonces existe, digamos, seguimiento de evaluación administrativo y técnico, que es el que yo les había, ya hemos hablado de ese tema, monitoreo gerencial y monitoreo ambiental. Entonces, el monitoreo y seguimiento es un arreglo o acción para observar o registrar las operaciones de un sistema o un proyecto. Es un proceso sistemático y continuo de colección de datos, es decir, recolección, levantamiento y almacenamiento de datos. En cambio, la evaluación determina o designa valor al trabajo realizado y constituye un examen, es decir, califica y constituye un análisis periódico de los datos recolectados en el monitoreo, como lo hemos venido hablando. Un monitoreo de seguimiento es una recolección de datos, mientras que la evaluación es un análisis de esos datos. El seguimiento y la evaluación lo denominan como evaluación de impactos. El diseño del seguimiento de evaluación es un aspecto estadístico complejo y requiere información comparativa sobre proyectos en tiempo, área y población. Esto conduce a una evaluación de los resultados logrados, ¿sí? Lógicamente, lo que hacemos es que evaluamos los resultados que llevamos hasta el momento o si es el final del proyecto, pues los logrados y de los aspectos a considerar para un mejoramiento futuro en fases posteriores o proyectos similares. Sí, yo creo que no es que explicar mucho, es como su nombre lo dice todo. El seguimiento de evaluación son dos actividades diferentes. ¿Sí? Ya lo hemos hablado de la clase pasada. En la práctica se integran y son interdependientes, lo que ya lo habíamos hablado. Y se da, posterior a la ejecución, se proveen bases para la operación y mantenimiento. Es un referente para futuros proyectos o proyectos similares, lo que hemos dicho. El éxito del seguimiento de evaluación depende de que sea adecuadamente integrado en todo proceso de planificación. Es decir, el éxito del proyecto radica en que el seguimiento de evaluación sea adecuadamente, digamos, implementado en el proyecto. Desde aquellas previas al inicio, es decir, desde antes del proyecto, o sea, se definen bien cuáles son los aspectos del proyecto, o sea, lo que habíamos hablado ahorita con el diagrama de flujo, los objetivos, ¿sí? Se establece las metas del proyecto, de cada proyecto, pues los escenarios que se quieren alcanzar, es decir, los objetivos, después las metas, después las acciones implementadas y, muy importante, los indicadores para poder saber cómo se van a levantar esa información que es necesaria para alimentar los indicadores para poder responder adecuadamente a esas metas, para poder definir si esas metas se están logrando y por lo tanto si se está logrando el objetivo. Si no se hace así, no hay éxito en el proyecto y por lo tanto no hay éxito en el seguimiento y evaluación. ¿Cuáles son los beneficios? Permite realizar correcciones, valorar los costos, es una guía y permite un eficiente manejo de cuencas. Si se realiza una adecuada planificación. Se cumple con el requisito exigido por agencias internacionales para financiar proyectos. O sea, es muy importante realizar un buen seguimiento de evaluación porque eso se exige. Pues solo hasta ahorita. Eso es lo que se exige a nivel internacional para financiar proyectos.
Los sistemas de evaluación. Entonces, Usted los escucha hablar perfectamente. ¿qué pasa, chicos? Profe, no la oíamos, no la escuchábamos. Dice, y se perdió la presentación, todo, como si se hubiera desconectado, profe. Brutis. ¿En qué, hasta dónde me escucharon? Hasta, Tan raro, y yo no he dejado de hablar ni he hecho nada con la presentación. ¿Hasta dónde? hasta ahí. Hasta ahí, profe. Esta parte no, la de beneficios. No, profe, ahí. La última de seguimiento. Listo. Entonces, el seguimiento de... Ah, bueno, espérame, yo reviso si está grabando todavía. Sí. Sí, bueno. El seguimiento de evaluación son dos actividades diferentes que, como le habíamos dicho desde la clase pasada, se integran y son interdependientes, o sea, una depende de la otra. Son posterior a la ejecución del monitoreo, ¿sí? Y proveen bases para la operación y mantenimiento de los proyectos y es un referente para futuros proyectos, es decir, son los que permiten evaluar los proyectos actuales y futuros, ¿sí? Que el éxito del seguimiento de evaluación depende de que sea adecuadamente integrado en todo el proceso de planificación, es decir, que en todas las fases de la planificación de un proyecto esté siempre pensado el seguimiento de evaluación allí, porque es que si no, si está por aparte, pues al final no se sabe qué es lo que se va a medir y por lo tanto no se sabe cómo se va a medir y por lo tanto no se sabe si se van a lograr los objetivos o no, ¿sí? Esa es como la idea. Entonces, el éxito del proyecto depende del adecuado seguimiento y evaluación y viceversa. El éxito del seguimiento y la evaluación depende de que sea adecuadamente integrado en todo el proceso de planificación del proyecto. Es decir, que se tenga en cuenta ese seguimiento y evaluación en todas las fases, desde el inicio, previo a la construcción o a la implementación del proyecto, durante la ejecución del proyecto y al final. Imagínense esto, si ustedes tienen un proyecto súper buenísimo, pero no saben si les está dando rendimiento, no saben si les está dando utilidades, no se sabe si está siendo óptimamente gerenciado. ¿Cómo vas a saber si es adecuado, si es bueno el proyecto? Pues no hay forma de saberlo. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento de la evaluación, porque es la parte clave para entender si estamos logrando el objetivo o no, ¿sí? Pero esa implementación adecuada debe ser a lo largo de todas las fases del proyecto, porque, por ejemplo, yo me pongo a hacer un proyecto, defino bien los objetivos, defino bien los indicadores, defino bien todo, pero el monitoreo lo hago mal o lo hago en otra parte o no levanté la información que se necesita para alimentar los indicadores, entonces no se hace nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quedó bien hecho? Porque no se pensó en que los indicadores, por ejemplo, a la hora de plantear el proyecto, los indicadores no se definieron adecuadamente. Entonces, por lo tanto, puede que usted haya hecho un buen seguimiento y monitoreo al final, pero la evaluación no le va a quedar bien hecha porque no va a tener con qué comparar. ¿Sí? Por ejemplo, la línea base. Nosotros tenemos y medimos una línea base súper buena. En 20 puntos de monitoreo, por decir algo, de aguas, 20 puntos de monitoreo. Pero en el seguimiento no definimos bien cuáles son los parámetros. Por ejemplo, es una petrolera y medimos todos los monitoreos, perdón, todos los parámetros menos hidrocarburos. Y es una petrolera. Entonces, si ustedes no tienen en la mente el seguimiento y la evaluación futura del proyecto,
a la hora de plantear desde la línea base no les va a quedar bien hecha el seguimiento y la evaluación, ¿cierto? Porque no planteamos que no tuvimos en cuenta el seguimiento y la evaluación que vamos a hacer en un futuro para poder hacer ahorita la línea base, es decir, al inicio del proyecto. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, los beneficios es que permite realizar correlaciones para determinar fallas, valorar el costo ambiental y el beneficio del proyecto, es una guía o referencia para futuros proyectos, permite un eficiente manejo de cuencas si se realiza adecuadamente y se cumple con el requisito exigido por agencias internacionales. Las agencias internacionales, si un proyecto no tiene un adecuado seguimiento de evaluación, no hay financiación. ¿Sí? Por lo que les digo, es que el seguimiento de evaluación es clave para poder saber si se cumplen los objetivos o no. Los requisitos de la evaluación es que pues, se requieren colectar los datos. A diferencia de los sistemas de monitoreo, los de evaluación demandan un periodo más prolongado antes de llegar a conclusiones valederas. ¿Qué es lo que les decía yo desde el principio? Un monitoreo es puntual. Un seguimiento son varios monitoreos. Y la evaluación solamente se puede hacer con un seguimiento, ¿sí? A varios monitoreos, es decir, en un tiempo más prolongado para poder determinar si de verdad estamos llegando a objetivos. Una buena evaluación requiere de una buena base de datos previo al inicio del proyecto, es lo que les venía diciendo de la línea base. Y la evaluación de las condiciones también con y sin proyecto, para poder compararlo y ver si hay impactos o no, ¿sí? Si estamos haciendo que el impacto sea cada vez mayor o si estamos controlando ese impacto con relación a los impactos que había antes de que hubiera proyecto, ¿sí? Que son los impactos sin proyecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, yo tengo una, a mí no me quedó muy claro eso de que un indicador no es un Índice. índice y un índice sí es un indicador. ¿Me podrías repetir, por favor? Listo. A ver, yo lo tenía por acá. La DBO. La DBO es miligramos por litro, ¿sí? La DBO solita no te dice a ti nada. Dime, por ejemplo, ¿tú qué profesión tienes? Ingeniero ambiental. Perfecto, listo. Entonces, la DBO de 10 miligramos por litro en un agua superficial, ¿qué te dice? La cantidad de demanda biológica de oxígeno me está diciendo. Sí, pero 5. El número 5 te dice algo. La cantidad de litros, ¿no me estás de mililitros? Sí, Diciendo? pero es bueno, Sí. malo, regular. O sea, a ti no te dice nada el 5, ¿sí? No te dice por ahora nada. Si yo te No. digo que hoy me dio 5 y dentro de un año me dio 100, ahí sí te dice algo, ¿cierto? Sí, yo cuando se comparan un lapso de tiempo. Exacto. Entonces eso es un indicador. ¿Listo? Un indicador, o sea, un valor, una variable se vuelve indicador cuando se tiene algún referente. Por ejemplo, la normatividad de México dice que las aguas superficiales deben tener menos de 20 miligramos por litro de DBO para poder que sean aguas limpias o buena calidad. Cuando tú tienes ese referente, entonces el 5 sí te dice algo. 5 miligramos por litro de DBO quiere decir que la materia orgánica es muy bajita. ¿Sí? Entonces Sí, ya sí exacto, cuando se compara con la normatividad. Exacto. Entonces eso se vuelve indicador, cualquier variable se vuelve indicador cuando se compara. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, el índice de calidad del agua es una fórmula que se usa calculando pH, conductividad, sólidos suspendidos,
fósforo, pues fosfatos, coliformes, turbiedad, temperatura y bueno, otras 9 variables. ¿Listo? DBO son 9 variables. Entonces, esas 9 variables se integran en una serie pues, de ecuaciones matemáticas y dan un número, un 5. Bueno, un 5 no dar, un 55. WQI, que es índice de calidad del agua, del Water Quality Index, ese índice de 55 te dice que el agua es de moderada calidad del agua. O sea, el 55, recuerden, no tiene unidades. Eso es un índice, el índice de calidad del agua. No tiene unidades. Ese 55, al ser ya índice de calidad del agua, a ti, si yo te digo que moderado va de 40, de 50 a 70 en WQI y te da 55, a ti sí te está diciendo algo, ¿cierto? Que es moderada, que es moderada calidad del agua. Entonces sí, todo índice es un indicador, porque todo índice está calculado o está establecido o está definido para ser indicador, para indicar algo, ¿sí? Pero no todo indicador es un índice. Es decir, la conductividad no es un índice, ¿sí? La conductividad no es un índice. ¿Por qué? Porque el índice se calcula con una cálculo, digamos, matemático, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, que todo índice sí indica algo, o sea, sí me da a entender algo, pero no todo indicador es un índice, porque hay índices. El conjunto de indicadores sí me da un índice, pero un solo indicador no es un índice. Sí, así más o menos Exacto, estoy porque un entendiendo. solo indicador, un solo variable ya de por sí es indicador. Una sola variable. Una sola variable no necesita ser índice para indicar algo. ¿Sí? Cuando se compara con la norma. ¿Sí? Cuando el oxígeno disuelto solito no dice nada, pero si el oxígeno disuelto se compara con la norma, ahí sí te da algo. Entonces el oxígeno solito es un indicador. Si se compara con la norma, por ejemplo, o con la línea base, ahí sí se vuelve indicador. Solito, no necesita ser índice para ser indicador. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe. Sí. Si uno, por ejemplo, va a revisar eh, un sistema de estos de monitoreo y evaluación, ¿hay alguna metodología que se siga para hacer ese tipo de auditorías? No. Específicamente, para cualquier diseño de seguimiento y evaluación no existe metodología. Fue una de las depositadas iniciales. No hay metodología específica. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Porque todo depende del objetivo que quiera el proyecto. ¿Sí? Todo depende de la meta que tenga el proyecto, que tenga el objetivo del proyecto. ¿Sí? Y todo depende también de los recursos con los que cuenta el proyecto. Pero, sí existen ya guías para evaluar cada uno de esas metodologías de seguimiento y evaluación de acuerdo al tipo de proyecto que sea. Es decir, los PONCA, la guía del PONCA sí dice más o menos que debe tener, o sea, lo mínimo que debe tener un seguimiento de evaluación, ¿sí? Entonces dice, mínimamente debe tener tales y tales índices, pues, o tales y tales indicadores, que la mayoría de los indicadores que se establecen en el PONCA son índices, porque son cálculos específicos que integran muchas variables. Por ejemplo,
los términos de referencia de el ANLA o de la ANLA para proyectos de desarrollo. También definen unos parámetros mínimos de seguimiento y evaluación. O el evaluador de ANLA que va a hacer la evaluación de un proyecto puede solicitar al dueño del proyecto, a la empresa que esté haciendo el proyecto, que debe medir tales y tales variables de esta y esta manera. ¿Sí? Pero ya es desde la experiencia de cada profesional, o que hoy en día para ciertos, digamos, aspectos o ciertos proyectos existen ya guías. Pero pues una guía general única para evaluar, para hacer seguimiento de evaluación, pues no la hay, porque todo depende del proyecto, todo depende del medio, todo depende de los objetivos, como te digo, todo depende de los indicadores también, de las metas que se plantean. ¿Sí te queda respondida la pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. no es exactamente una pregunta, o pues no sé, digamos que es una duda más extraña. Bueno, es lo siguiente. Digamos que usted nos decía, digamos que uno llega a un punto en el que puede reevaluar los objetivos, Sí, ¿cierto? De ese seguimiento y monitoreo. Sí. Pero a mí me parece, o sea, no sé, por eso digo, es como una percepción que se vuelve como peligroso, porque caemos de pronto en el error de que si es muy difícil medir, entonces más bien cambio el objetivo en vez de hacer la manera de hacer el seguimiento y monitoreo de la manera que se planteó inicialmente. Y en el sentido en el que de pronto no hay una guía específica que diga esto tiene, pues hay unas guías, pero por lo mismo son guías, no son, digamos, leyes o normas que se tienen que cumplir tal cual. Entonces llega como ese punto en el que no, este indicador o este seguimiento, más bien este monitoreo no lo puedo hacer, o no me está dando los resultados esperados, entonces más bien cambio el objetivo. No sé, se vuelve como, no sé, quedo ahí como con la cosa que se pueden cambiar fácilmente y no me parece. Tienes toda la razón, y no debería ser, ese no es el deber ser, ¿cierto? Tal no debe ser que precisamente cuando, por ejemplo, llegan a las manos de ANLA el estudio de impacto ambiental y los indicadores que se plantearon en un proyecto, que un proyecto en un estudio de impacto ambiental puede ser obviamente un plan de manejo ambiental, por ejemplo el programa de manejo de residuos sólidos o el manejo de aguas residuales domésticas o cualquiera que sea. Esos programas tienen objetivos y tienen indicadores. Cuando ese programa llega a manos de la ANLA, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y ellos emiten una resolución aprobando el proyecto, es decir, dando la licencia ambiental, eso no es que ya puedo trabajar y hacer lo que sea, no. La licencia ambiental exige que lo que tú te planteaste te lo cumplas. Entonces ya no es tan chévere decir, entonces yo voy a cambiar el objetivo. No, ya no puedo. Ya sí está prohibido. Tú lo puedes cambiar siempre y cuando no haya ninguna ley o resolución o normativa que te lo impida. Pero una vez haya una resolución, es decir, ANLA se pronuncie con respecto a lo que tú te propusiste, tú no lo puedes cambiar, a no ser que sea técnicamente argumentado durante el desarrollo del proyecto, pero súper bien justificado. Pues tiene que ser una cosa que, mejor dicho... Esto iba a decir yo, profe. ¿Qué? Cuando se sucede más o menos, profe, cuando se presenta una modificación a estas licencias ambientales, y tiene que ir técnicamente súper bien argumentado, porque si esa nueva acción o esa nueva modificación genera más impactos de los que se tenía previsto, va a cambiar la zonificación ambiental que primero, o el área de influencia que se tenía primero
definida y fue la que fue permitida, eso no es así nomás. Exacto. Entonces, digamos, como para el caso de las licencias ambientales, se realiza por medio de una modificación que en muchas ocasiones, si no está bien sustentado, no se autoriza la modificación y entonces vienen los sancionatorios ambientales. Exacto. Entonces, ustedes, pues yo lo dije es porque obviamente sí se puede hacer, pero no es el deber ser. Y lo dije fue cuando estábamos, yo creo que hablando de seguimiento gerencial, que es cuando, por ejemplo, el gerente puede en su empresa decir, no, es que yo definitivamente estoy midiendo mal, no sé si estoy midiendo mal esto o es que definitivamente tiré el chorro muy alto. ¿Saben cómo? El ejemplo más claro de que se tuvo que cambiar el objetivo es con los objetivos de desarrollo sostenible del protocolo de Kioto. El objetivo que era para el 2015 no se podía pasar no me acuerdo bien ya ahorita, pero en todo caso, las emisiones de gases de efecto invernadero, el objetivo que se tenía no se logró. ¿Sí? No se logró el objetivo para el 2015, que era para el 2020 realmente. Y en el 2015 se sentaron en el Acuerdo de París, se sentaron todos los países y definieron. Definitivamente, con lo que hemos estado midiendo desde el 93, que fue protocolo de Kioto, hasta el 2015, ya vimos que no vamos a cumplir ese objetivo que nos planteamos de emisiones de gases de efecto invernadero, porque la temperatura sigue en aumento más de lo que pensábamos que iba a subir. Entonces, por lo tanto, cambiaron el objetivo, tocó ya para el 2030. Entonces, ya de aquí al 2030 se debe cumplir esto. Entonces, a veces sí toca cambiar el objetivo porque definitivamente vemos que no vamos a lograrlo, ¿sí? Eso podría pasar, por ejemplo, con los PONCA, ¿sí? Cuando definitivamente pensamos que íbamos a limpiar la quebrada del río, pues íbamos a limpiar el río Bogotá. Ese es el objetivo de limpiar el río Bogotá en el 2100, por decir algo. Pero definitivamente vemos en el 2080 que no vamos a lograrlo, pues hay que modificar el objetivo. Sí, digamos que como son esos pequeños, digamos, ejemplos donde sí se puede dar, pero donde nunca se puede dar, que eso es lo que es lo que tú estás hablando, es el facilismo de que entonces voy a evitar el 100% de los impactos, pero resulta que no los estoy logrando, entonces voy a decir que voy entonces a evitar el 90% de los impactos. Pues no, porque es que desde el principio tú ya te comprometiste con el 100%, cuando es lo lógico y lo obvio, tú te debes comprometer con evitar o prevenir o mitigar o compensar el 100% de los impactos generados por tu proyecto. Por eso te digo, hay seguimiento y monitoreo que es de evaluación para prevenir impactos, que es el de el de proyectos de desarrollo y el de proyectos, digamos, de mejora. Entonces, los proyectos de desarrollo, pues tú no debes cambiar el objetivo, pues no es el deber ser, ¿cierto? En los de mejora probablemente toque cambiar el objetivo porque no, hay muchas variables que se te salen de las manos, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces continúo con cómo se diseña un sistema de seguimiento y evaluación. Entonces, cortico, que es la presentación 3 que hay en la plataforma. Entonces, los aspectos a considerar para el monitoreo ambiental y de gestión de cuencas son establecer criterios globales sobre aspectos básicos que serán medidos de acuerdo a indicadores. Es decir, debemos saber cuál es el criterio de acuerdo al indicador que estemos planteando, las condiciones y metodologías esperadas o implementadas, perdón.
Un criterio global puede ser, por ejemplo, el mantenimiento o mejoramiento de la fertilidad del suelo, por decir algo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Medir la fertilidad del suelo. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que vamos a utilizar? Fertilidad del suelo. Y según la metodología y la condición del terreno. La definición de indicadores es otro aspecto importante a definir o a considerar en el monitoreo. La definición de indicadores serán para cada criterio global. Recuerden los criterios globales que ya dijimos. Y debe representar los aspectos importantes a verificar y los posibles de interpretar cambios, efectos e impactos en la finca y en el sistema, ¿sí? En el caso del suelo, ¿sí? El ejemplo del suelo. Las metodologías y procedimientos. Entonces ya tenemos criterios globales, la definición del indicador, la metodología y el procedimiento. ¿Para qué? Para medir las variables que van a ser parte del indicador. Es decir, para los cambios y efectos de los impactos. Para establecer la periodicidad y control del registro. Entonces debemos tenemos que definir cuáles son los criterios globales, es decir, las condiciones del terreno, cuáles son los componentes, si es físico, biótico, social, etc. La definición del indicador, las metodologías y procedimientos para medir esos impactos, o sea, para medir esos indicadores, establecer la periodicidad y el control del registro, es decir, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 5 meses, cada 6 meses, cada año. Conocer las condiciones bajo las cuales se implementa el monitoreo y la evaluación. ¿Cómo se va a implementar ese monitoreo de evaluación? Es decir, la logística, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de diseño de un sistema de monitoreo de evaluación? Entonces, criterios de diseño. ¿Cómo se va a pensar, a planear el diseño, el monitoreo de evaluación? Entonces, se consideran esos aspectos. El propósito, ¿sí? El tipo de usuario de la información, el aspecto específico por monitorear y evaluar y el modo de hacerlo, el tipo de información que se necesita colectar o recoger, el procedimiento de colección de datos, el proceso de análisis, criterios sobre la precisión de los datos y la frecuencia. La unidad responsable de la conducción del sistema de monitoreo de evaluación, es decir, ¿quién va a hacer eso? La unidad o el personal o el equipo requerido que va a hacer ese monitoreo, los costos y las restricciones. Lo que yo les decía ahora, las restricciones, por ejemplo, logístico, por ejemplo, de acceso al terreno, topografía, clima, ¿sí? Entonces, es súper, digamos, básico y como obvio, pero a veces uno no entiende cuáles son los criterios que debemos implementar para diseñar el seguimiento y monitoreo, ¿sí? Debemos saber qué vamos a hacer, quién, o sea, el tipo de usuario de la información, o sea, quién lo necesita, qué aspectos se van a monitorear, o sea, qué variables, cómo se van a manejar esas variables, cómo se va a procesar esa información, cuál es la frecuencia de monitoreo, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, con qué, los costos y cómo se va a llegar allá, ¿sí? Entonces, ¿qué, cómo, cuándo y dónde, mejor dicho? El éxito de la estructura de la unidad del monitoreo y evaluación radica en que sea suficientemente simple pero efectivo, que sea hábil para lograr la participación de, digamos, todas las personas involucradas
los actores en el caso de las cuencas o digamos las variables involucradas en el caso ambiental y el poder de convencer y motivar a las personas involucradas en el programa. Es decir, para que todo el mundo aporte la mayor cantidad de información posible. ¿Cuál es el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación? ¿Cuáles son las condiciones para el éxito del programa? Entonces, un diseño está basado en un conjunto de objetivos factibles. Entonces, si yo diseño, o sea, si yo tengo un objetivo, como les decía yo ahora, yo no puedo decir que voy a cumplir el 100% de tal cosa, pues a no ser de que sea muy fácilmente lograble. Por ejemplo, lograr el 100% de los monitoreos, pues no, eso es lograble. ¿Sí? Entonces, el diseño óptimo de ese seguimiento y evaluación está enfocado en que el objetivo sea factible, que el sistema sea de manejo de la información, es decir, la recolección de la información, el procesamiento de la información en laboratorio y después en oficina sea efectivo y pues el éxito de la implementación del proyecto depende del uso de un flujo organizado de información. O sea, que la información sea muy organizada, o sea, que tenga, por ejemplo, que esté bien marcados los tarros, que sean fácilmente legibles. Pues si a mí un tarro yo lo tomé hoy y se me borró la etiqueta y no lo llevaba al laboratorio, pues yo no hice nada, ¿cierto? Que sea de información relevante de un adecuado sistema de monitoreo y evaluación, cuyos objetivos dependen a su vez de una efectiva administración del proyecto. La efectividad del programa de monitoreo y evaluación depende de la precisión con la que se definen y cuantifican los objetivos metas y de validez de los dichos objetivos. Aquí está, digamos, el meollo del asunto. Esto es lo más importante. Tú tienes un programa de monitoreo y seguimiento adecuado, de seguimiento y evaluación adecuado y efectivo cuando tienes suficientemente bien estructurados los objetivos y las metas y defines bien cómo vas a monitorear, cómo vas a medir esos objetivos y metas, el cumplimiento de esos objetivos y metas. ¿Sí? Digamos que ahí está la clave. Y que esa información sí sea, digamos, factible, si con esa información que tengamos es factible validar los objetivos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Digamos que toda esta presentación es para esta diapositiva, para esta frase. La efectividad del programa del monitoreo de evaluación depende de la precisión con la que se definen y cuantifican los objetivos y metas y de la validez de dichos objetivos. ¿Sí? O sea, si nosotros podemos evaluar la validez de esos objetivos con los datos que tenemos, es porque el programa de monitoreo y evaluación quedó bien hecho. ¿Me hago entender? Profe, otra vez despacito, despacito. Si yo con la información que tengo, con los datos que tengo, logro validar los objetivos, y cuando me refiero a validar, no solamente es que se cumplan, también validar es que no se pudieron cumplir, ¿sí? Validar es verificar si se cumplieron o no los objetivos, ¿sí? Si con la información que yo tengo proveniente del monitoreo y evaluación, logro determinar la validez de los objetivos, ¿sí? Es porque, pues, cuantificablemente, ¿cierto? Es decir, si yo logro
compararlos con la meta, ¿sí? Es porque el monitoreo me quedó bien hecho. Es porque el diseño del monitoreo de evaluación quedó bien hecho. Es un éxito, ¿sí? Eso viene de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Cuando yo planteo un objetivo, a ese objetivo le defino metas. A esas metas les defino bien los indicadores. Y esos indicadores los llevo a, pues, y con base en esos indicadores defino bien mi monitoreo y evaluación y levanto la información que yo tengo, que yo pues de campo, pues levanto la información adecuadamente porque hice muy bien hecho mi diseño de seguimiento de evaluación. Entonces tengo una información que es suficiente para poder calcular el indicador y por lo tanto verificar la validez del objetivo. Es decir, que se cumplió el objetivo. Y se sabe si el proyecto o no está dando resultado o no. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. De todas maneras, todo esto, tranquilos que lo vamos a seguir viendo porque hasta el cansancio, hasta el último día de clase, esto es lo que vamos a ver. Todo el tiempo. Pues aquí les estaba, yo creo que ya ustedes han visto mucho esto, que es el ejemplo de la estructura organizacional para el caso del POMCA, que es la comisión conjunta, que es la coordinación del POMCA, el comité técnico, este es un ejemplo para el Río La Vieja. Ese comité técnico es el que verifica, pero también ejecuta y también, digamos, planea y evalúa el POMCA. Es decir, planea y hace el seguimiento y la evaluación del POMCA. Y hay una veeduría pues que revisa que todo funcione. ¿Listo? Entonces, existen, bueno, yo ya les había hablado de algunas restricciones. En el caso, por ejemplo, en este caso es la resistencia al cambio. Entonces, por ejemplo, en el caso del equipo técnico, la resistencia no declarada al monitoreo y evaluación por parte del equipo técnico, muchas veces originada por manejo individualista del proyecto. Entonces, por ejemplo, yo no, ¿para qué voy a ir allá si yo sé que eso es así? No, yo no necesito ver eso porque yo sé que eso va a pasar. No, es que eso es así y no hay información y yo para qué la voy a ir a levantar porque eso es muy costoso, pues no sé. O simplemente, pues, ¿para qué vamos a hacer tal cosa si es que ahí las cosas están funcionando bien y así siempre han funcionado? ¿Sí? Los programas de monitoreo y evaluación creados y operados sin o con poca participación de gerentes del proyecto. Cuando la gerencia, cuando, digamos, las cabezas de los proyectos no están comprometidos con la evaluación, con el seguimiento, pues no pasa nada, no hay éxito. El ejemplo más claro es cuando un gerente de una empresa contrata a una auditoría supuestamente de calidad para una acreditación o para una certificación de ISO, ¿sí? Por ejemplo, ISO 9000, que es la de calidad, pero el gerente no se preocupa y no se compromete, entonces no, se supone que la auditoría es una forma de seguimiento y evaluación, ¿cierto? Esa es la forma que tienen las empresas de verificar si lo que se está implementando es de buena calidad, los procesos están cumpliendo los objetivos de calidad. Pero si el gerente no se compromete, entonces no hay forma de que funcione o que dé resultado el diseño del monitoreo y evaluación. Cuando hay poco tiempo dedicado o por el desconocimiento de la importancia. Por poco tiempo o por el desconocimiento de la importancia. Restricciones de tipo técnico. Entonces hay diseños deficientes,
que conducen a la producción de más información de la que realmente se puede procesar. A veces pasa eso. A veces se levanta demasiada información que al final no se necesitaba. O se levanta tan poquita información que no se sabe qué está pasando realmente. No hay forma de evaluar realmente lo que está pasando. Entonces, por eso es muy importante ser eficientes. Y esa eficiencia está dada por el diseño. Vean que yo no les estoy diciendo específicamente cómo es el diseño del seguimiento y la evaluación de un POMCA, pero ustedes lo van a tener que consultar cuando hagan ambos ejercicios de las próximas 2 clases. Por eso yo ahorita les estoy hablando de las generalidades, pero realmente el deber ser o la práctica la van a saber cuando hagan a conciencia los trabajos. Entonces, las asignaciones inadecuadas de personal técnico, es decir, una persona que no sabe hacer las cosas. Incapacidad de iniciar estudios básicos a tiempo, o sea, retrasos. Retrasos en el procesamiento de información, cuando se demora mucho tiempo la información y no hay forma de obtener resultados para ser analizados a tiempo y por lo tanto pues no hay forma de conocer la situación sino hasta por ejemplo un año después, ya cuando ya para qué se toman decisiones, ya no hay forma de tomar decisiones. El monitoreo de la evaluación es considerada por las otras unidades del proyecto como un nivel inferior, como eso son lo que hacen los técnicos de campo y no reparan en la información que se requiere para su personal ni para los requerimientos de dicha unidad. Hay restricciones institucionales. El monitoreo de evaluación de proyectos complejos que involucran a más de una agencia. Cuando, por ejemplo, hay POMCAs que son muy grandes y por lo tanto necesitan 2 o 3 corporaciones autónomas regionales y por lo tanto se crean comisiones conjuntas, entonces es muy complejo y se vuelve a veces tedioso porque hay mucha burocracia involucrada y pues se vuelve complejo. Se relacionan también con la estructura administrativa de todo el proyecto o la falta de coordinación. Hay restricciones políticas, por ejemplo, líderes políticos que son reacios a implicarse en la evaluación de actividades o no quieren comprometer el papel de su comunidad de su papel en la comunidad, es decir, yo no me voy a involucrar en esto porque después quedo mal con mi comunidad, no me eligen, ¿sí? La evaluación puede ser vista como un compromiso de los participantes en el programa, de las autoridades locales y de otros grupos, o sea, es decir, yo no soy el que quiero participar o no necesito participar, sino que eso es responsabilidad de otros, eso es del alcalde o eso es de la corporación y no más. Entonces, cuando la gente no se involucra, entonces hay esa dificultad. Y económicas, pues es la que más conocemos, la lógica. Y aquí hay un video que los invito a que vean. Y por ahora es todo por hoy. ¿Alguna duda con respecto a estas poquitas diapositivas que hubo de diseño de seguimiento y evaluación? ¿Alguien está hablando y no lo escuchamos? Edwin, creo que Sí, yo creo. ¿Y será que puede escribir, perdón, para traducirle la pregunta de pronto al chat? ¿Alguien más? No iba a hacer ninguna pregunta, profe. Ah, bueno, ¿alguien más? Profe, una pregunta. Habitualmente esto se hace sobre todo el proyecto o sobre alguna parte específica del proyecto, sobre el plan de estudio de impacto ambiental. Mira que son una serie en cascada de cosas, de componentes, ¿sí? Tú haces el monitoreo de evaluación sobre un componente. Ese componente hace parte de un indicador. Ese indicador hace parte de un proyecto,
de una meta. Esa meta hace parte de un proyecto. Ese proyecto hace parte de un objetivo y ese objetivo hace parte de un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, obviamente, tú tienes que hacer múltiples seguimientos en un proyecto, pero tienes que hacer muchos más en un EIA o en un POMCA, porque un EIA o un POMCA son muchos proyectos, componen muchos proyectos, y esos muchos proyectos realmente son los programas de los que hemos venido hablando, los programas ambientales de implementación de la planificación. Entonces esos programas son realmente los proyectos, o en una empresa son por ejemplo, las políticas, ¿sí? La de ahorro y suficiente del agua, el programa de ahorro y suficiente del agua, o el programa de ahorro y suficiente de la energía. Esos programas son los proyectos, y cada uno de esos proyectos puede tener uno o muchos indicadores, y cada uno de esos indicadores tiene su forma de medirse y de hacerle seguimiento, ¿sí? Entonces, a la larga, aquí lo que vamos a ver, lo que vamos a terminar entendiendo es que cada indicador se debe medir y se debe hacerle seguimiento. Entonces, mejor dicho, el indicador es como el pivote o la unidad mínima de seguimiento y evaluación de todos los proyectos. Si hay muchos indicadores, debe haber muchos procedimientos de seguimiento, ¿sí? Un monitoreo, por ejemplo, puede levantar varios indicadores, ¿sí? Entonces no quiere decir que por cada indicador haya un monitoreo, no. Puede un monitoreo al mismo tiempo levantar varios indicadores. Por ejemplo, no sé, a la hora de hacer el levantamiento de una parcela en Flora, al levantar la parcela, levantamos de una vez muchos indicadores. El indicador, por ejemplo, de diversidad, el de abundancia, el de riqueza, el de, no sé, el de estructura, el de composición. Listo. Bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo le tengo otro ejemplo, era que estaba hablando con el micrófono cerrado, qué pena. Yo le tengo otro ejemplo al compañero. Sí. Por lo menos nosotros cuando hacemos seguimiento a las licencias ambientales que tenemos o a los diferentes permisos, en este caso puntualmente a las licencias ambientales, en las licencias ambientales tiene relacionados unos planes y unos programas de manejo ambiental de acuerdo a los impactos considerados en el proyecto, ¿cierto? Entonces cada una de estas fichas me indican o me definen unos indicadores de unas acciones que el usuario va a realizar para minimizar, mitigar o corregir X impacto que va a generar, ¿cierto? Entonces, por decir algo, él dice, yo voy a generar con el movimiento de mi maquinaria o de mis vehículos material particulado. Para ello voy a hacer, entonces dicen, voy a plantear rociar, digamos, las vías con agua, disminuyendo esto, entonces que voy a carpar las volquetas, que voy a, bueno, y definen las diferentes acciones y a lo último colocan un indicador que cuando se hace los muestreos de calidad del aire, el material particulado se ve entre el rango permisible por la norma. Entonces uno en esas fichas se basa para hacerle los controles y seguimientos, pero ya están definidos y aprobados bajo una licencia ambiental. Exactamente. O sea que puede haber muchos, mejor dicho. En resumen. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Paula, por tu aporte. No, de nada, profe. Listo, entonces conversemos entonces de las dudas que tengan de la tarea, del taller.
Listo, profe. Nosotros estamos desarrollando la parte social, el componente social, y pues aquí mencionan diferentes, bueno, ahí tengo como la confusión entre índice e indicador, o si se llegasen a clasificar como pues índices o indicadores, ¿sí? Entonces hablan de la dinámica poblacional, de las tasas de crecimiento poblacional, la distribución por género y pues toda la información que requieren para hacer, pues esto es como un censo, ¿sí? Ujú. ¿Cómo sí, cómo lo sabemos clasificar nosotros y qué información tomar? Porque, por ejemplo, sí, muchos de esos pues ya tienen como tal los valores, pero ¿cómo lo clasificamos como tal en la tabla? Bueno, pues paz social es un poquito, digamos, un poquito complejo, pero recuerda lo que yo te dije, por ejemplo, como es de línea base, entonces realmente toda la información que tú tienes de línea base, al final puede ser un indicador, ¿cierto? Si en el seguimiento lo sigues comparando con él, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que mirar es, primero, primero la guía del POMCA. Tú tienes que comparar con la guía a ver cuáles son los que la guía, recuerden que la guía del POMCA está en el curso. Dime, Paula. Perdón, profe, es que se me va el audio así porque el internet ha estado. Yo tengo una pregunta, o sea, yo sé, la línea, o sea, la guía para los PONCA nos da, digamos, para línea base, nos lista como unos indicadores. La idea es enmarcarlos en esos indicadores o solamente evaluar lo que en realidad tiene ese PONCA. Eso, entonces la guía, ustedes lo que van a hacer es coger la guía. Esos indicadores mínimos que pide la guía, ustedes van a comparar el PONCA que escogieron con esa guía y decir, estos son los que usaron. Estos son los que usaron de más que no se necesitaban y que no están contemplados en la guía. Sí. O al contrario, usaron menos y les faltó este y este y este indicador. ¿Sí? Recuerden que hay que formular también o hay que decir cuál es la metodología breve de cada indicador, o sea, cómo se levanta en campo el indicador. Eso lo quiero hacer es precisamente para que ustedes vean cómo se hace el diseño del seguimiento y monitoreo de lo que hablamos hoy, digamos, en sentido práctico. Entonces, por ejemplo, en el caso, no sé, ¿cuál fue la que me dijiste, María Fernanda, de población, de personas? Espérame, miro, que aquí yo lo estaba mirando en el índice. De las que yo te dije, hay dinámica poblacional, tasa de crecimiento poblacional, distribución por género, por grupos etarios. Eso, ¿Por género? Por ejemplo, por género o por edades, por grupos etarios. Entonces, esa información, ¿cómo se levanta en campo? ¿Sí? ¿Cómo la levantaron ellos en campo? ¿Sí? Esa es la metodología breve que yo necesito que ustedes escriban ahí. Y lo que los dos primeros que me dijiste, esos son índices que sirven como indicadores, que son, por ejemplo, la dinámica poblacional o esa otra que me dices, no me acuerdo cuál es. Dime, ¿quién habló? No, profe, se activó esto. No, es que alguien dijo, profe. No, yo estaba hablando, estaba hablando. Sí. Profe, entonces, qué pena la interrumpiera, pero prefiero aclarar. Entonces, la idea, y según lo que leí, y vi en la clase pasada, la idea es que, entonces, digamos, al ítem que tenemos por equipo, en este caso, al equipo mío le tocó la flora, ¿cierto? Es determinar y vaciar esto en el cuadrito que se tiene para desarrollar este ejercicio. Exactamente. Pero con criterio, es decir. Claro. Y argumentativo, que yo me lo inventé ya. Exactamente. O sea, estos son los indicadores que hay en el POMCA, sí, en el POMCA que ustedes escogieron,
y este está, esto se formula así, este es de tipo tal, este es de tal y tal componente. No me acuerdo cuáles son los datos que pide la Profe, tabla. yo tengo una pregunta. ¿Solo se entrega el cuadro o pues también tiene que llevar toda su parte escrita además del cuadro? Por ahora solo el cuadro. Ah, listo, profe. Porque Sí, ese cuadro lo vamos a necesitar nuevamente en el tercer taller, pero ya para los indicadores de seguimiento de evaluaciones, que es la hoja de vida del indicador. Y ahí sí, en ese taller final es el que yo quiero ya con análisis, bueno, perdón, el cuadro y un análisis de ese cuadro. Sí, lo quiero. Sí, solamente las personas que están, o sea, los integrantes, de una vez el cuadro y el análisis de ese cuadro. Es decir, lo que yo les decía ahorita, tiene todo lo que dice la guía, o le faltó o está mal formulado este indicador, aunque la guía dice que se debe formular así, pero lo levantaron asá. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Análisis. Por ejemplo, todos los indicadores los dijeron que eran de tal tipo, pero resulta que no. Hay indicadores con de tal tipo y hay este otro indicador que es de tal tipo. Quedaron mal identificados. Están bien levantados, pero están mal identificados. Eso es un análisis. Profe, ¿Sí? este ejercicio se le envía a uno por grupo, ¿cierto? Por Sí, equipos. sí. Se le va a enviar al correo para no tener problemas en la plataforma. Sí, mejor. Entonces me lo envían a mí, pero ojo, primero lo van a presentar ustedes en la clase, la próxima clase, que va a ser dentro de 8 días como habíamos quedado, a esta misma hora. Me lo presentan a mí. En clase, yo voy a tratar de ser muy eficiente con la presentación, pero probablemente nos extendamos un poco más, porque cada uno tiene derecho a exponer y a exponer bien. Ojo, de todas maneras, no nos podemos extender demasiado en la presentación, ¿sí? Entonces, si son 4 grupos y tendremos por ahí una hora larguita para para los 4, entonces son por ahí 15 minutos, máximo 20 minutos por cada grupo. ¿Listo? Por favor. Profe. Y empezamos a las 6 en punto. Dime, Paula. O sea que este trabajo es para hacerlo en la presentación de la clase del 17. Sí, pues a todos nos presentan, ¿sí? Yo les retroalimento y ustedes corrigen, y lo que corrijan me lo entregan ya escrito en informe final. Creo que es el domingo siguiente, más o menos, creo. Ahí en la plataforma está. De todas maneras lo podemos negociar, ¿sí? Durante la clase, no tengo problema. Profe, buenas noches. Hola. Con Freddy Jones, profe. Hola. Es que yo no había podido asistir a la clase anterior y en esta logré llegar tarde, aunque ahorita, digamos, estoy en una estación de servicio robando internet. Profe, es que me dicen los compañeros que yo le envié el trabajo por la plataforma y tocaba el correo, pero en estos momentos no tengo cómo enviar ese trabajo de nuevo. Es más, yo estoy en campo, yo estoy en una estación de servicio, señora. Freddy, resulta, acontece, sucede que yo mirando mi plataforma, tu trabajo está en mi plataforma. Si la profe lo permite, yo lo descargo de allí y se lo remito por mi correo, si la profesora lo permite, porque yo fui a tratar de subir el mío, pero resulta que en mi plataforma estaba el tuyo. No sé si todavía siga. Eso sí, voy a verificar si todavía está. Sí, si está, lo permito. Uy, gracias, porque yo fui a revisar en mi plataforma que sí tuve acceso a la plataforma y me dice enviado para calificar, pero no me aparece el trabajo como tal. Exacto, es que a mí me aparecía así. Estoy mirando en la plataforma. Pero yo no veo cómo descargar, o sea, no hay ningún trabajo adjunto. Y todos me aparecen enviado para calificar, pero yo no veo ningún trabajo adjunto. Ay, profe, pero entonces yo voy a entrar. Voy a entrar a ver si me deja, Freddy, y ya mismo le digo a la profe, porque no, a mí me pareció ver el tuyo en mi plataforma, yo dije, no, hay como un error.
Porfa, Freddy, si lo logramos, súper chévere. Si no, apenas puedas, me lo envías, cuando sea me lo envías, pero me pones el pantallazo que yo dije al principio de la fecha y hora de la última modificación de tu trabajo en tu computador, en el Explorer, en el explorador, ¿cómo se llama eso? Sí, en el explorador de archivos. Con un pantallazo, o sea, me lo adjuntas con un pantallazo. Profe, otra cosita, ¿podrías repetirnos las fechas? O sea, ¿tenemos que entregar esto el 15 y el 17 ya los ponemos? ¿O? No. Me lo exponen el 17 y el 17 les retroalimento. Deben ajustar para la entrega del trabajo escrito. Y ese día cuadramos qué día me entregan. Yo casi siempre pongo que si es el jueves, entonces me entregan ya ajustado el domingo. Profe, qué pena que perdí la comunicación. Escuché hasta que usted dijo que sí aceptaba que Paula lo enviaba, pero no escuché si ella sí lo tiene, si no lo tiene, porque ahorita volví a coger señal. Entonces, estoy revisando. Ah, listo, gracias. Las fechas estamos bien, Michael. Sí, señora, se los ponemos el jueves, que es el 17, y lo entregamos el domingo, que es el 20. 20, eso. Ok. Eso. Pero este es el segundo taller, o ya al final el segundo. No, el segundo, el de ahorita, el próximo, el de indicadores. Vale. Y con el final va a pasar lo mismo. Me exponen el martes 21, que es la clase, y les doy, por decir algo, hasta el jueves o viernes para que me entreguen. Pues jueves, porque ya me dijeron que tenía que pasar notas a más tardar el ¿qué? O sea que ya tenían que estar listas el 30. O sea que yo no puedo pasar por ahí del 24, 25 de recibir trabajos, pero 25, si recibo el 25 sería por la mañana. Pero ahí negociamos el 21, ¿listo? En la clase. Vale, el martes 21 hay clase. Es que en este horario no me aparecía, vale, entonces ya lo cambio. Es que Profe, nosotros negociamos la clase pasada, esos cambios de clase. Dime, Paula. Sí, señora, sí está el de Freddy con fecha del 7 de junio. Entonces se lo voy a mandar ya mismo al correo de profe. Porfa, con el asunto trabajo de Freddy. Freddy Jones. Listo, ya mismo. Muchas gracias. Listo, de nada, mío, ahí me debe. Caseosita, sí, señora. Dime alguna otra duda, chicos, para terminar. Listo. No, profe. Si alguna duda, entonces uno le escribe de pronto como al correo y... Sí, por Muchas gracias. Cualquier duda al correo, de pronto yo me demoro, pero el mismo día casi siempre sí contesto. Puede quedar tarde, pero contesto el día. Chicos, les recomiendo ver la clase 4 de indicadores para que hagan bien ese trabajo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Es más, les propongo que más bien yo no voy a dar la clase tipo presentación, sino que como ya todos van a leer la presentación, simplemente voy a contestar dudas para arrancar y que no nos vuelva a coger la noche como hoy. ¿Listo? Para arrancar con las presentaciones. Listo, profe. Listo. Entonces, feliz noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia, por escucharme, por Listo, profe. todo lo demás. Y feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, gracias.